Encontré a mi hijo de rodillas, limpiando un baño que no era suyo. No gritaba, no lloraba, no se quejaba, solo obedecía. Y mientras él tallaba el piso con las manos temblando, alguien, detrás de él, se reía. Pausa larga. Ese día entendí algo. Hay humillaciones que no hacen ruido, pero destruyen una vida entera. Yo no siempre fui un hombre fuerte. No siempre tuve voz. No siempre me respetaron. Hubo un tiempo en el que yo también limpié baños, restaurantes, oficinas, fábricas. Me levantaba antes del amanecer y regresaba cuando ya nadie me esperaba. Manos rotas, espalda cansada, cabeza baja. Aprendí a soportar miradas. Miradas que te dicen sin palabras: no vales nada. Pero aprendí algo más importante. El trabajo nunca te hace menos. Lo que te hace menos es permitir que te humillen. Por eso hice una promesa cuando nacieron mis hijos. Jamás permitiría que nadie los hiciera sentir pequeños. Daniel siempre fue distinto. No era problemático. No era rebelde. No era fuerte. Era bueno. Demasiado bueno para este mundo. De niño prefería callar antes que pelear. Compartía incluso cuando no tenía nada. Pedía perdón aunque no fuera su culpa. Yo intenté hacerlo fuerte, pero nunca quise romper su corazón. Con el tiempo creció, pero algo dentro de él se fue apagando. Las semanas antes de ese martes, Daniel no era el mismo. Llegaba tarde. Comía en silencio. Se encerraba en su cuarto. ¿Todo bien, hijo?, le preguntaba. Sí, papá, solo cansado. Esa frase, la conozco demasiado bien. Es la misma que yo decía cuando el mundo me aplastaba y no quería preocupar a nadie. Algo dentro de mí me decía que no era solo cansancio, era miedo. Ese martes salí antes del trabajo. No avisé, no planeé nada. Solo sentí una presión en el pecho, una voz que no gritaba, pero insistía. Ve ahora. Quería sorprender a Daniel, invitarlo a comer tacos, hablar, escucharlo, como cuando era niño. Y lo único importante era pasar tiempo juntos. Llegué a la casa de mi hija. La casa parecía sacada de una revista. Portón eléctrico, jardín perfecto, pisos brillantes. Una casa que gritaba éxito. Pero al entrar, sentí frío. No había risas. No había vida. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía real. La puerta del patio estaba entreabierta. Y entonces escuché algo. Un sonido que no debería estar ahí. Cepillo contra cerámica. Agua cayendo. Respiración agitada. Me quedé quieto. El corazón empezó a latirme fuerte. Ese sonido. Lo conocía. Lo había escuchado yo mismo. Años atrás. El sonido de alguien. Obedeciendo en silencio. Me acerqué despacio. Cada paso pesaba. Y entonces lo vi. Daniel estaba de rodillas. Guantes de plástico rotos. Camisa vieja. Espalda encorvada. El excusado estaba sucio. Demasiado sucio. No era limpieza. Era castigo. Daniel no lloraba. Eso fue lo que más me dolió. Cuando alguien deja de llorar, es porque ya se rindió. Daniel, susurré. Se sobresaltó. Papá, ¿qué haces aquí? Tenía miedo. Miedo de que alguien lo viera. Hablando conmigo. Ese miedo me rompió por dentro. ¿Por qué estás limpiando esto? ¿Dónde está tu hermana? Daniel bajó la mirada. Yo, solo estoy ayudando. Mentía, pero no por maldad. Mentía por supervivencia. Entonces la escuché. Una risa lenta. Burlona. Cruel. Déjalo, dijo una voz. Para eso sirve. Volteé. Ahí estaba el consuegro. Sentado cómodamente. Café en la mano. Mirándolo como basura. Aquí todos aportan, dijo. Unos con dinero. Otros con las manos. Sentí la sangre subir a la cabeza. ¿Desde cuándo mi hijo es su empleado? Pregunté. Se levantó despacio. Desde que decidió no ser nadie, respondió. Daniel bajó la cabeza. Eso fue peor que cualquier insulto. Porque mi hijo empezó a creerlo. Mi hija apareció. No me miró a los ojos. Papá, por favor, no hagas un escándalo. La miré. Y no la reconocí. ¿Así funcionan las cosas aquí? ¿Humillando a tu hermano? Ella no respondió. El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio entendí algo terrible. El poder también compra conciencias. Respiré hondo. Sentí rabia, dolor, tristeza, pero no grité. No levanté la voz. Miré a Daniel. Y dije algo que nadie esperaba. Termina. Todos sonrieron. Pensaron que me había rendido. Pero no sabían algo. Mientras mi hijo limpiaba, yo estaba recordando quién fui.
y a quien podía volver a llamar, mientras el cepillo seguía tallando el piso. Saqué lentamente el teléfono del bolsillo. Nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados, disfrutando la humillación. Miré a mi hijo una última vez, y pensé, esto no termina aquí. Pausa larga, mientras Daniel seguía tallando el piso. Yo sentía el peso del teléfono en la mano. No era miedo, era memoria. Había pasado años sin marcar ese número, años prometiéndome que nunca volvería a ese mundo. Pero hay promesas que se rompen cuando humillan a tu sangre. Miré a mi hijo. Seguía de rodillas, pero algo había cambiado. Ya no estaba llorando. Estaba vacío. Y eso es más peligroso que el llanto. Antes de marcar, mi mente regresó 20 años atrás. A un tiempo donde yo no era nadie, donde pedía trabajo, y me cerraban la puerta en la cara. No tienes apellido. No tienes contactos. No sirves. Eso me dijeron. Yo también limpié baños. Yo también fui invisible. Pero un día aprendí algo. El poder no siempre se ve, se construye en silencio. Y alguien, en ese pasado, me vio trabajar, me vio callar, me vio aguantar, y me dio una oportunidad, que jamás olvidó. El consuegro seguía hablando. «Apúrate», le gritó a Daniel. «Ese excusado todavía huele». Daniel apretó los labios. Yo marqué el número. Uno que no cualquiera tenía. El tono sonó una vez. 2 veces. Sentí que el aire se hacía pesado. «Bueno», respondió una voz grave. No dije mi nombre. No hizo falta. «Soy yo», dije. «Te dije que nunca te llamaría». Silencio. Pero hoy humillaron a mi hijo. Hubo una pausa larga. Muy larga. Luego, la voz habló de nuevo. «¿Dónde estás?» «Solo eso. No preguntas. No dudas». Le di la dirección. «Dame 20 minutos», dijo. «Y no cuelgues». Colgó. No dijo más, porque no lo necesitaba. ¿Y eso fue todo?, se burló el consuegro. ¿Una llamada dramática? Mi hija me miró nerviosa. «Papá, por favor, no empeores las cosas». No respondí. Miré a Daniel. «Hijo», le dije con calma. «Cuando termines, recoge tus cosas». Daniel levantó la mirada. «¿Cómo?», susurró. «Nos vamos». El consuegro dio un paso al frente. «Escúcheme bien», dijo. «En esta casa mando yo». No levanté la voz. No grité. Solo lo miré. «Usted no manda nada», respondí. «Solo no lo sabe todavía». Se rió, pero fue una risa distinta. Una risa nerviosa. Los minutos pasaban lentos. Daniel seguía limpiando, pero ya no lloraba. Mi hija no dejaba de morderse las uñas. El consuegro caminaba de un lado a otro. El ambiente estaba cargado, como antes de una tormenta. Yo miraba el reloj. 10 minutos. 15. El sonido fue seco. Fuerte. 3 golpes. El consuegro se quedó quieto. ¿Esperan a alguien?, pregunté con calma. Yo no, respondió él. Fui a abrir. 3 hombres estaban ahí. Trajes oscuros. Zapatos caros. Miradas frías. El del centro habló. «Buenas tardes. ¿El señor Héctor Salgado vive aquí?». El consuegro apareció detrás de mí. «Soy yo», respondió orgulloso. El hombre sacó una placa. «Venimos por orden directa del corporativo». La sonrisa del consuegro desapareció. «¿Qué significa esto?», preguntó molesto. «Significa», respondió el hombre, «que necesitamos revisar sus cuentas, sus propiedades y sus empresas». Mi hija empezó a temblar. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró. No respondí. Empresas fantasma. Contratos inflados. Lavado de dinero. Cada palabra caía como un golpe. El consuegro retrocedió. «Eso ya se cerró», dijo. «Todo es legal». El hombre sonrió, pero no con los ojos. Creyó que sí. Héctor me miró por primera vez. Con miedo. «¿Quién es usted?», preguntó. Me acerqué despacio. «Soy el hombre», le dije, «al que usted le negó trabajo. Hace 20 años. Porque no tenía apellido». Tragó saliva. «¿Usted?», murmuró. «Sí», respondí. «El mismo que empezó limpiando baños». Señalé a Daniel. Y aprendió algo muy importante. Que limpiar no te hace menos. Humillar, sí. Daniel soltó el cepillo. Por primera vez. Se levantó derecho. Los hombres comenzaron a revisar todo. La casa ya no parecía perfecta. Mi hija lloraba. Héctor no hablaba. Yo miré a mi hijo. «Nunca más», le dije. «Te arrodilles ante nadie». Daniel asintió. Y en ese momento supe algo.
Lo peor para ellos. Apenas estaba comenzando. Desde que los hombres de traje entraron, la casa dejó de sentirse poderosa. Las paredes seguían siendo las mismas. Los muebles caros seguían ahí, pero algo invisible se había roto. El respeto. El miedo ya no estaba en mi hijo. Ahora caminaba libre. Por la sala. Héctor, en cambio, no sabía dónde ponerse. Sudaba. Respiraba rápido. Miraba a todos lados. Como animal acorralado. Mi hija estaba sentada en el sofá. Lloraba en silencio. No lloraba por su esposo. No lloraba por el dinero. Lloraba porque entendió algo que había negado durante años. Papá, susurró. Yo no sabía que iba a llegar tan lejos. La miré. Pero sabías que humillaban a tu hermano. No respondió. A veces el silencio es una confesión completa. Esto es solo una revisión, dijo Héctor. Mañana se van y todo vuelve a la normalidad. Uno de los hombres levantó la vista. No, señor Salgado, respondió frío. Esto no es una revisión. Es el principio del final. Héctor tragó saliva. Por primera vez. No tenía una respuesta. Me acerqué a Daniel. Vámonos, le dije. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Daniel miró alrededor. Por un segundo dudó. Era normal. Había pasado tanto tiempo ahí, sintiéndose pequeño, que le costaba irse. Hijo, le dije. Nadie te puede encerrar. Si tú decides caminar. Daniel respiró hondo. Y dio el primer paso. Apenas cruzamos el portón. Daniel respiró profundo. Como si hubiera salido de una prisión invisible. Papá, dijo con la voz quebrada. Yo pensé que así era la vida. Me detuve. Lo tomé de los hombros. No, hijo, le dije. Eso no es la vida. Eso es lo que pasa cuando alguien te hace creer que no vales nada. Daniel lloró. Pero ya no era llanto de miedo. Era llanto de liberación. Esa noche Daniel casi no habló. Comió despacio. Se quedó mirando al vacío. Yo no lo presioné. Hay silencios que también sanan. Antes de dormir, me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por volver por mí. Sentí un nudo en la garganta. Siempre iba a volver, respondí. Solo no sabía que iba a ser así. A la mañana siguiente. Noticias de última hora. Empresario reconocido es investigado por fraude, lavado de dinero y abuso laboral. El rostro de Héctor estaba en la pantalla. Ya no sonreía. Daniel miró la televisión. ¿Todo esto es por ayer? Negué con la cabeza. No, hijo. Esto pasó porque él creyó que nadie se atrevería a hablar. Yo solo levanté el teléfono. 2 días después, mi teléfono vibró. El señor Salgado quiere verlo, dijo una secretaria. Dice que es urgente. Daniel me miró. No vayas solo. Sonreí. Nunca lo hago. La oficina ya no era la misma. Vacía. Oscura. Sin escoltas. Héctor estaba sentado. Derrotado. Arruinaste mi vida, dijo sin mirarme. No, respondí. La limpiaste tú solo. Se levantó desesperado. Te doy lo que quieras. Dinero. Propiedades. La casa. Puedo hacer que tu hijo vuelva. Lo miré fijo. Mi hijo nunca fue tuyo. No sabes con quién te metes. Gritó. Yo todavía tengo contactos. Daniel dio un paso al frente. No, dijo firme. Ya no los tienes. Héctor se quedó callado. Porque por primera vez, el miedo no estaba del lado correcto. Me acerqué a Héctor. ¿Sabes qué fue lo peor? Le pregunté. Que te burlaste pensando que nadie iba a llamar. Hice una pausa. Yo siempre llamo. Cuando humillan a los míos. Cuando salíamos. Héctor gritó. Te vas a arrepentir. Daniel se detuvo. Se giró. No, respondió. Yo ya gané. No por venganza. No por dinero. Porque recuperó algo que casi le quitan. Su dignidad. Con el tiempo, Daniel cambió. No se volvió arrogante. No se volvió violento. Se volvió seguro. Consiguió trabajo. Estudió de noche. Sonrió otra vez. Y yo aprendí algo también. A veces, ser padre no es proteger del mundo. Es enseñarle a levantarse. Cuando el mundo te empuja al suelo.